están? ¿Cómo van las vacaciones? Espero que estén disfrutando, que estén descansando en sus vacaciones. Aquí una semana más nosotros le invitamos a poder aprender una lección más de la palabra del Señor y a través de este medio. Espero que como están descansando puedan disfrutar esta clase que con mucho cariño la preparamos para ustedes. Así que yo los invito a poner mucha atención para que podamos comprender y atesorar en nuestro corazón lo que el Señor nos quiere enseñar en este día. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Muchos cariños para ustedes, un abrazo y vamos a ir con la lección de hoy, ya que cambia, ¿cierto? Estábamos viendo la historia, ¿cierto? De José, pero ahora el Señor nos quiere empezar a enseñar otras historias muy importantes, ¿ya? Y esta historia, la de hoy, lleva título La antigua vida de Pablo. Ustedes conocen a Pablo, ¿cierto? Antes se llamaba Saulo, pero hoy día yo les quiero hablar de Esteban y de Pablo, ¿ya? No sé si ustedes conocen a Esteban, un mártir. Miren, la historia más o menos nos quiere enseñar acerca de estos dos hombres. Esteban, yo les puedo contar que era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Dice la palabra de Dios que él estaba lleno del Espíritu Santo y la gracia de Dios estaba en él. Yo creo que el estar llenos del Espíritu Santo, ¿se acuerdan que la tía Noel les comentaba sobre el Pentecostés? Donde descendió el Espíritu Santo a todos los que estaban en ese lugar. Y este hombre, Esteban, estaba lleno del Espíritu Santo. Y estar llenos del Espíritu Santo, ¿cómo lo podemos conseguir? Es teniendo una relación con Dios. Una relación íntima. Y eso es a través de la oración y a través de la palabra de Dios. Nosotros podemos conocer a Dios y tener esta relación que tenía Esteban con Dios. Y Dios que le entregaba, lo llenaba de su espíritu, ¿cierto? Y llenaba su boca de palabra. Y dice que este hombre, Esteban, aquí yo se los voy a mostrar, Esteban, él fue diácono de la iglesia. Lo nombraron diácono de la iglesia y estaba encargado de las viudas, de hacerse cargo de las viudas, de las desamparadas, de los huérfanos, pero además dice la palabra que él predicaba la palabra de Dios y toda la gente lo escuchaba. Toda la gente lo escuchaba. Dice que él hacía muchos milagros y hacía cosas grandes en el nombre de Jesús porque estaba lleno del Espíritu Santo. Qué hermoso estar lleno del Espíritu Santo. El Señor nos usa para su gloria. Entonces dice que este hombre Esteban, lleno del Espíritu, ¿cierto? Era observado por los hombres, por los sacerdotes, estos que estaban en contra de Jesús, que nunca quisieron a Jesús y también lo llevaron, ¿cierto?, ahí a la cruz. Y dice que escuchaban a este hombre y se enojaban mucho por lo que él decía, porque hablaba ahí con una potencia, con una pasión de Dios, de Jesús, y ellos odiaban a Jesús. Y dentro de esos que odiaban a Jesús estaba Pablo, que se llamaba Saulo, ¿ya? Y Saulo, ¿qué es lo que hacía? Perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos para matarlos. ¡Wow! Él era un estudioso de la palabra, él sabía toda la palabra de Dios, pero la diferencia era que no creía en Jesús y Jesús no habitaba en su corazón, por lo tanto tampoco estaba el Espíritu Santo en su vida. Entonces él podía conocer mucha palabra de Dios, pero no había sido revelado la verdad que era Jesucristo, a diferencia de Esteban.
Pero la palabra nos enseña, cuando nosotros la leemos y vemos cómo Dios amaba a Esteban y también amaba a Saulo, que después Dios le puso Pablo. Entonces Saulo perseguía a los cristianos y los metía a la cárcel. Eran como los ladrones, como los asesinos, así. Los culpaba por predicar la palabra de Dios. Los perseguía. Entonces, estos hombres, que eran los sacerdotes y todo, empezaron a decir mentiras contra Esteban, solo para callarlo. Entonces mintieron ahí en el concilio para que llevaran a Esteban arrestado. Y se lo presentaron delante del concilio, donde estaban todos ahí. Se me imagina a mí que las autoridades y también el pueblo y todos los que estaban en contra de Jesús. ¿Ya? Y entonces, ¿qué sucedió? Que lo empezaron a culpar y dice la palabra de Dios que Esteban comenzó, ¿cierto? Lo llevaron aquí, ¿cierto? Arrestado y lo llevaron delante del concilio porque los hombres se enojaban demasiado porque él hablaba de Jesús. Entonces, cuando se presentó frente al concilio, dice que él empezó a hablar, les predicó una palabra delante de todos esos hombres y les habló la verdad. Como los que decían creer en Dios, ¿cierto? Finalmente no le conocían porque no aceptaron a Jesús. Y cuando él comenzó a predicar y habló, los hombres se enojaron muchísimo. Más todavía se enojaron contra Esteban y dice que crujían sus dientes de rabia por lo que Esteban hablaba. Pero ¿saben qué? Dice la palabra que se enojaron tanto contra Esteban, ¿ya? Y dice que Esteban, pero lleno del Espíritu Santo, miró, sus ojos estaban puestos allí en los cielos. Y dice que él vio los cielos abiertos y en voz alta dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¡Wow! En el momento que los hombres estaban ahí odiando a Esteban, él miró al cielo y vio a Jesús a la diestra de Dios. Los cielos se abrieron. Y los hombres más enfurecidos, así dando voces, se tapaban los oídos, como no quiero escuchar lo que él está diciendo, imagínense. Se taparon los oídos, dice, y todos se fueron contra Esteban y lo sacaron de la ciudad. Y miren, lo apiedraron. Pero dice la palabra que mientras él lo apiedraban, él invocó a Dios. Y él dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó con Esteban? Durmió, murió. Y todo esto sucedía, y Pablo, que se llamaba en ese entonces Saulo, estaba de acuerdo con lo que le hicieron a Esteban, porque él estaba en contra de los que hablaban de Jesús. Entonces dice que luego le quitaron la ropa a Esteban, ya muerto, y la llevaron delante de Saulo. ¿Y saben qué, niños? Por un lado vemos a un Esteban lleno del Espíritu y hasta el final él siempre estuvo firme,
siempre estuvo firme en su fe, en quien creía. Y yo creo que en el momento que él fue apiedrado, yo creo que él no sintió dolor. Yo creo que él vio la gloria de Dios y se fue en paz, gozoso, con alegría de que iba a estar con su Dios, con Jesús. Y por otro lado vemos a Saulo, a Pablo, que estaba de acuerdo con lo que le habían hecho a Esteban. Pero llegó un momento, y que lo van a ver después en la otra clase, que ustedes se van a dar cuenta de que Jesús nos ama a todos por igual. A Esteban, amando a Dios, y a Saulo, que odiaba a los cristianos, los perseguía y los encarcelaba, Dios también lo amaba a él. Entonces nosotros podemos aprender que nosotros debemos anhelar estar llenitos nuestro corazón de Dios, para que cuando nosotros le hablemos a otros, ellos puedan transformar sus vidas a través de la palabra de Dios. Y también la palabra nos enseña que Dios nos ama a todos por igual. Al pecador, ¿cierto? Nosotros todos somos pecadores, pero al que cree y al que no cree, Dios también lo ama. Dios también espera que ese hombre o esa mujer que no cree en Él, en algún momento rinda su corazón a Él, su vida entera. Porque ustedes más adelante vamos a aprender cómo Dios transforma la vida de un hombre cuando Dios llega a su encuentro. Pero también vemos a Esteban ya transformado, que él estaba lleno de palabra de Dios, porque Dios estaba en él, su Espíritu Santo habitaba en él, entonces lo hacía hablar cosas que transformaban la vida de otro. Y el Señor a ti y a mí nos quiere usar para poder también así, Él, transformar la vida de otros. ¿No es lindo lo que el Señor hace con nuestras vidas? Y también podemos ver que aún siendo pecadores, persiguiendo a la iglesia y estando de acuerdo con que a Esteban lo hayan matado de esta forma, también Dios lo amaba y tenía un plan para él. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a poder comprender su palabra, su enseñanza y también lo que Él tiene para nuestras vidas. Porque Él te va a usar si tú te dispones y si le buscas. Y esta clase, escucharla y atesorarla en nuestro corazón, y ustedes pueden ver la historia de Esteban en Hechos. En Hechos 7, ustedes pueden ver la historia de Esteban. Desde el capítulo 6, versículo 8 en adelante, ustedes pueden ver todo lo que vivió Esteban. Y hasta el capítulo 9, donde se convierte, donde es impactada la vida de Pablo por el poder de Dios. Así que yo encuentro que es muy maravillosa esta historia. Y ustedes la pueden encontrar en la palabra y pueden verificar que es así y que es real. Y yo, como todas las semanas, yo soy como más, me gusta dibujar, siempre me ha gustado. Y aquí les tengo el versículo de esta semana que dice una palabra final, y esta es la versión NTV. Dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Efesios 6:10. Entonces dice: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Nosotros podemos ser fuertes en el Señor porque Él es el Dios todopoderoso. Así que yo les invito nuevamente, como en cada clase que les doy yo, les invito a confeccionar su versículo para que ustedes lo vayan pegando en su pieza, en su escritorio, si los que tienen escritorio donde se conectan, ¿cierto?, las clases,
ustedes puedan tener su propio cartelito donde ustedes puedan leer cada día los versículos de la palabra de Dios que nos enseñan a confiar en Él y tienen tantas promesas para nosotros. Así que yo los invito ahí como lo hice yo. Tal vez ustedes le van a poner otras cosas, más flores, o los niños le pueden poner otras cosas, no sé, su imaginación, su creación, pero que puedan confeccionar estos versículos que van aprendiendo cada semana para que ustedes los pongan ahí y nunca se les olvide. Y si se les olvida, lo van a tener ahí y lo van a poder leer. ¡Wow! Tengo que ser fuerte en el Señor y en su gran poder porque Él es todopoderoso. Así que los invito a realizarlo, pero sí, por favor que lo realicen. No lo sé si lo están haciendo o si les gusta hacerlo, pero traten de una u otra forma poder diseñar, poder hacer, para que nunca se olviden que el Señor está con nosotros y que su palabra es fiel y verdadera para sus hijos, para quienes creemos. Así que les mando un besito muy grande, muchas bendiciones, que sigan descansando, que ojalá hayan apartado un tiempo para poder escuchar y poder ver esta clase, que con mucho amor nosotros le preparamos, les grabamos para que ustedes las puedan ver junto a su familia y puedan reflexionar juntos sobre la palabra que el Señor les enseña esta nueva semana. Así que el Señor les bendiga, que Él sea renovando sus fuerzas y que también cubra sus vidas y la de sus familias, la de sus hogares en este tiempo con el frío que hace también. Así que disfruten y que puedan estar muy bien. Así que el Señor les bendiga. Un besito grande. Chao.